¿Y si te dijera que intentar ser un padre perfecto puede estar dañando a tu hijo? Suena incómodo, incluso difícil de aceptar, porque muchos de nosotros crecimos creyendo lo contrario, que un buen padre no se equivoca, que siempre tiene paciencia, que sabe qué hacer en todo momento. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a exigirnos lo imposible. Ahora, imagina esta escena. Es temprano por la mañana. Vamos con prisa. Nuestro hijo no quiere ponerse los zapatos. El reloj avanza. La tensión sube. Y en un momento, levantamos la voz. Silencio. Y después, la culpa. Ese pensamiento que aparece casi sin avisar. No lo estoy haciendo bien. Y ahí empieza todo. El intento de compensar. De hacerlo perfecto la próxima vez. De no fallar otra vez. Pero aquí hay algo que casi nadie nos dice. Tu hijo no necesita que seas perfecto. Necesita algo mucho más importante. Porque no es la ausencia de errores. Lo que construye un vínculo fuerte. Es lo que haces después de ellos. Ser padre no es difícil solo por lo que hacemos. Es difícil por lo que sentimos. Porque no es solo el cansancio. Es la culpa que aparece después. Muchas veces, terminamos el día pensando en ese momento en el que perdimos la paciencia, en ese tono que no queríamos usar, en esa mirada que no refleja el amor que sentimos. Y aunque nadie lo vea, por dentro pesa. Ahora imagina esta escena. Un padre llega cansado del trabajo, su hijo quiere jugar, insiste, interrumpe, pide atención, y sin darse cuenta, responde con irritación, con distancia, con una horita no. Minutos después, aparece el silencio incómodo. Y entonces pensamos, debí hacerlo mejor. No porque no amemos a nuestros hijos, sino precisamente porque los amamos. Y ahí nace una presión silenciosa. La de hacerlo perfecto. Imagina otra situación. Una madre escucha un berrinche en el supermercado, siente las miradas, el juicio externo, la incomodidad, y en ese momento reacciona desde la urgencia, no desde la conexión. Después, llega la culpa. Y con ella, una idea que se repite sin hacer ruido. Le estoy fallando. Pero lo que pocas veces decimos en voz alta, es que todos los padres, nos equivocamos. Yo también me he sentido así. He sentido frustración, he reaccionado sin pensar, he querido hacerlo mejor, y no siempre lo logro. Y tal vez tú también. Tal vez te has prometido no gritar, y gritaste. Tal vez quisiste ser paciente, y no pudiste. Y eso duele. Porque creemos que esos errores pueden romper algo en nuestros hijos. Pero aquí es donde necesitamos detenernos. Y empezar a mirar esto desde otro lugar. Aquí es donde todo cambia. No porque dejemos de equivocarnos, sino porque empezamos a entender nuestros errores de otra forma. Durante mucho tiempo creímos que ser buenos padres significaba no fallar, pero la realidad es otra. No es la perfección lo que construye a un hijo emocionalmente sano. Es la relación. Imagina esta escena. Después de haber levantado la voz, ese padre se acerca más tarde, baja la mirada y dice, lo siento, me equivoqué, estaba frustrado, pero no debía hablarte así. Algo cambia en ese momento. No porque el error desaparezca, sino porque el vínculo se fortalece. Aquí está el giro importante. No es el error lo que daña profundamente a un niño, es la desconexión que no se repara. Cuando no volvemos, cuando no explicamos, cuando no reconocemos, el niño se queda solo con la experiencia emocional. Pero cuando reparamos, le damos sentido. Y entonces el niño aprende algo mucho más valioso que la perfección. Aprende que las relaciones pueden romperse y volver a construirse. Que el amor no desaparece cuando algo sale mal. Que equivocarse es parte de ser humano. Durante años, expertos en desarrollo infantil han repetido una idea poderosa. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres suficientemente buenos. Eso significa algo muy concreto. Significa estar, incluso cuando fallamos. Significa reconocer, en lugar de justificar. Significa volver, en lugar de alejarnos. Y aquí hay algo profundamente liberador. No tenemos que hacerlo perfecto. Tenemos que hacerlo real. Porque es en esa realidad, con errores incluidos,
donde nuestros hijos aprenden a sentirse seguros, aceptados y profundamente amados. Entonces, si no es la perfección, ¿qué es lo que realmente necesita un hijo? Podemos resumirlo en dos cosas fundamentales: un ambiente suficientemente bueno y seguridad emocional. Analicemos cada una. Primero, el ambiente suficientemente bueno. No hablamos de un hogar perfecto, sino de un entorno que le dé al niño estabilidad, previsibilidad y cuidado constante, un lugar donde hay rutinas, donde hay límites claros, donde el mundo no es caótico. Es ese espacio donde el niño sabe qué esperar, donde poco a poco entiende cómo funciona la realidad, donde hay estructura, pero también calidez. Imagina esta escena. Un niño quiere seguir jugando, pero es hora de dormir. El adulto se mantiene firme, no cede, pero tampoco grita ni amenaza, acompaña el límite, sostiene la emoción. El niño se frustra, pero no se siente solo. Eso es un ambiente suficientemente bueno. No evita la incomodidad, pero la hace soportable. No elimina los límites, pero los vuelve seguros. Y en ese tipo de entorno, el niño empieza a desarrollar algo clave: confianza en el mundo. Ahora vamos a la segunda parte: la seguridad emocional. Imagina otra escena. Un niño llora porque algo no salió como esperaba, no sabe cómo manejar lo que siente, se desborda, y en lugar de corregir de inmediato, el adulto se acerca y acompaña. No soluciona todo, no evita la emoción, pero está. Y eso cambia todo. Porque la seguridad emocional no nace del control, nace de la presencia. Cuando un niño siente que sus emociones no lo alejan del vínculo, algo se organiza dentro de él, empieza a confiar, empieza a regularse, empieza a entenderse. Y aquí hay algo importante. El desarrollo emocional sano no ocurre en ausencia de frustración, ocurre cuando la frustración es acompañada. Un niño necesita, poco a poco, enfrentarse a pequeñas incomodidades, a límites, a momentos donde las cosas no salen como quiere, pero con un adulto que sostenga. Eso le enseña a tolerar, a esperar, a adaptarse. Ahora imagina lo contrario. Un entorno donde no hay estructura, o donde todo tiene que hacerse perfecto, donde equivocarse genera tensión o distancia. El niño aprende a contenerse, pero no a entenderse. Y entonces empieza a adaptarse para no fallar, para no incomodar, para no perder la conexión. Pero ese ajuste tiene un costo. Pierde espontaneidad, pierde autenticidad, pierde contacto con lo que siente. Por eso, cuando buscamos ser perfectos, sin darnos cuenta podemos generar el efecto contrario. Más ansiedad, más miedo al error, más necesidad de aprobación. En cambio, cuando un niño crece en un ambiente suficientemente bueno y con seguridad emocional, aprende algo esencial: que puede equivocarse y seguir siendo amado. Y esa es la base de una autoestima sana. Porque no está construida en el desempeño, sino en el vínculo. Entender todo esto puede sentirse revelador, incluso liberador. Pero en la vida real, en medio del cansancio, la prisa y las emociones intensas, no siempre es fácil saber cómo actuar diferente. Por eso, más que buscar hacerlo perfecto, necesitamos tener herramientas claras, simples y humanas, que podamos usar incluso en nuestros días más difíciles. Porque la clave no está en no equivocarnos. Está en cómo acompañamos, sostenemos y reparamos. A continuación veremos 6 herramientas prácticas que pueden ayudarnos a dejar de buscar la perfección. Empecemos. Primera herramienta: reparar en lugar de justificar. Imagina esta escena. He tenido un mal día, mi hijo insiste, me siento saturado y reacciono con enojo, levanto la voz, digo algo que no quería decir, y después intento explicarlo con un "es que me hiciste enojar". Eso no repara. Eso desplaza la responsabilidad. Reparar es algo más profundo. Es acercarme cuando todo se ha calmado y decir: lo que hice no estuvo bien, me equivoqué, debí manejarlo mejor, no fue tu culpa. Sin excusas. Sin justificarme. Sin minimizar lo ocurrido. Ese momento le enseña al niño algo que marcará su vida: que los errores no rompen el vínculo, cuando hay responsabilidad y reparación. Segunda herramienta: nombrar las emociones. Detrás de cada conducta hay una emoción, pero muchas veces solo vemos lo que el niño hace, no lo que siente. En lugar de corregir inmediatamente,
podemos pausar y poner en palabras lo que está pasando por dentro. Veo que estás enojado. Eso te frustró mucho. Te costó que terminara el juego. No significa estar de acuerdo con todo. Significa ayudarle a entenderse. Cuando un niño puede nombrar lo que siente, deja de desbordarse poco a poco y empieza a regularse. Tercera herramienta: sostener sin resolver todo. Como padres, es natural querer evitarles el dolor, pero cuando eliminamos todas las dificultades, también eliminamos oportunidades de crecimiento. Imagina que tu hijo intenta algo y no le sale, se frustra, quiere rendirse. En lugar de hacerlo por él o distraerlo, te quedas cerca, acompañas, validas y le das espacio para intentarlo otra vez. Le dices: sé que es difícil, tómate tu tiempo, aquí estoy contigo. No le quitas la dificultad, pero tampoco lo dejas solo frente a ella. Y eso construye tolerancia, paciencia y confianza en sí mismo. Cuarta herramienta: crear estructura con calidez. Un ambiente suficientemente bueno no es solo emocional, también es predecible. Los niños necesitan saber qué esperar. Rutinas para dormir, horarios, límites claros, acuerdos sencillos. Pero no desde la rigidez. Desde la seguridad. Imagina que tu hijo no quiere apagar la televisión. En lugar de reaccionar con enojo, anticipas, acompañas el proceso y sostienes el límite con firmeza tranquila. El límite no es castigo, es contención. Y cuando se vive así, el niño no solo obedece, se siente seguro. Quinta herramienta: priorizar la conexión antes que la corrección. Muchas veces queremos corregir en el momento exacto del conflicto, pero ese es el momento de mayor desconexión emocional. Primero conectamos, luego enseñamos. Un gesto, una mirada, bajar el tono de voz, acercarnos físicamente, pequeños actos que le dicen al niño: estoy contigo, incluso ahora. Desde ahí, cualquier corrección es más efectiva, porque el niño no se siente atacado, se siente acompañado. Sexta herramienta: cambiar el diálogo interno. Muchas veces, el mayor error no es lo que hacemos, es cómo nos tratamos después. Nos hablamos con dureza, nos juzgamos, nos exigimos más de lo que exigiríamos a cualquier otra persona. Soy un mal padre. Siempre lo hago mal. Le estoy fallando. Ese diálogo nos desgasta y nos desconecta. Podemos empezar a cambiarlo por algo más honesto y compasivo. No fue mi mejor momento, pero puedo repararlo. Estoy aprendiendo. Suficientemente bueno. Es suficiente. Y desde ahí, todo cambia. Porque dejamos de criar desde la culpa. Y empezamos a criar desde la conciencia. Tal vez nadie nos dijo esto cuando empezamos a criar. Tal vez crecimos creyendo que amar era hacerlo perfecto. Que educar bien era no equivocarse. Que fallar era dañar. Pero hoy podemos mirar esto diferente. Porque no es la perfección lo que deja huella en un hijo. Es la forma en la que lo hacemos sentir. Piensa en esta situación. Un niño crece recordando que en su casa hubo errores, hubo momentos difíciles, hubo días en los que sus padres no supieron cómo hacerlo mejor. Pero también recuerda algo más importante. Recuerda que siempre volvieron, que lo miraron, que lo escucharon, que repararon. Y entonces, ese niño no crece con miedo a equivocarse. Crece con la certeza de que el amor permanece, incluso cuando las cosas no salen bien. Y eso, lo cambia todo. Porque le enseña que no tiene que ser perfecto para ser amado. Que puede ser auténtico. Que puede intentar, fallar, y volver a intentarlo. Y todo eso, lo aprendió de nosotros. No desde lo que hicimos perfecto, sino desde cómo manejamos lo imperfecto. Así que si hoy sientes que te has equivocado, si hay momentos que te pesan, si a veces dudas de si lo estás haciendo bien, recuerda esto. Tu hijo no necesita que nunca falles. Necesita que siempre vuelvas. Porque en ese regreso, en esa reparación, en esa presencia, es donde realmente se construye el vínculo. Y ahí, ya estás haciendo más de lo que crees. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos a seguir construyendo una crianza más real, más humana y más amorosa. Y compártelo con alguien que necesite escuchar que ser imperfecto también es una forma de amar bien.
Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.